y hago la descomposición de fuerzas. Una vez que realizo la descomposición de fuerzas, calculo mis reacciones. ¿Cómo calculo mis reacciones? ¿Por intermedio de qué fórmulas? A ver, eso no se deben olvidar. Pero se me Creo, olvidaron todos. creo que es por la sumatoria del momento. No solamente sumatoria de momento, ¿de qué Aplicar más? ecuaciones de equilibrio. Esa es la palabra, emplear las ecuaciones de equilibrio. Y en las ecuaciones de equilibrio van ¿cuál? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y sumatorias de De momento. momento. Y el momento yo lo puedo aplicar en cualquier parte. Miren el ejercicio, recuerden el ejercicio que hicimos ayer, que en el libro estaba de una manera y yo la realicé de otra manera, pero llegamos a las mismas respuestas. En el libro cogían momento de una vez. ¿Para qué cogían momento? Para demostrar que no solamente en orden se puede hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, sino que yo puedo coger primero momento para hallar cualquier otra incógnita, ¿sí? Entonces vamos a ver el día de hoy cómo nos va en estos ejercicios, ¿sí? Hay un ejercicio que se hace en forma inclinada. Si tienen alguna pregunta en ese ejercicio, porque vamos a ver dos, o en cualquiera, por favor, la realizan, ¿sí? Tenemos que salir de la duda de todo lo que no sepamos o no conozcamos, por lo menos hasta ahora. Ahí tenemos otro ejercicio, miren, ¿sí? Entonces, me imagino que ya tienen a la mano el cuadrito, ¿sí? Que ya tienen a la mano el cuadrito donde está las reacciones, ¿no? Ya tienen que haberle sacado copia al cuadrito donde van las reacciones. Déjenme cuadrar bien el escritorio, ponerlo un poquito más cerca, que me puedan observar mejor. Déjenme ver, vamos a cuadrar esto. Ahí estamos abajo. Si vemos, aquí sí, si vemos arriba, acá una parte no se ve, esta parte de aquí no se ve. Bueno, vamos a tratar de no escribir. Bien, entonces vamos. Analicemos el ejercicio. Si siempre tenemos que analizar el ejercicio, leerlo una, dos o tres veces. Cuidado, vamos a hacer como alguien ayer que estábamos haciendo revisión de exámenes, haciendo la firma de exámenes, ahí recién se da cuenta que la pregunta era tal. ¿Sí? Ah, ve, eso me habían preguntado. Miren, recién, después de una semana de haber dado el examen. Entonces, el ejercicio se lee una, dos o tres veces para poder realizarlo. Entonces, y además, fuera de eso, se ve la figura, cómo le dan. En la figura también le pueden dar algún dato medio escondido. O por ahí que le quieren hacer una trampita, pero tienen que concentrarse en qué van a hacer. Dice, se aplican tres fuerzas a una viga como se muestra en la figura. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar si están despiertos aquí. González Avelino, Ángel, ¿cuáles son las tres fuerzas ahí en el gráfico? Dana, Sí, las tres fuerzas es 6 kip y bueno, las 6 kip. las dos seis Kip, kips, ajá, y nada más. el Me habla de otro tres es del cargas. 15. ¿Y el otro cuál es? El 15. El 15. ¿Dónde está el 15? No lo ¿Qué es veo el la P? 15. Ah, es la P, ya la P, Mm. correcto, correcto. Bien, esas son las fuerzas que muestran en la figura. Vamos, lo que estamos haciendo ahorita es diferenciando las fuerzas, ¿no? Dos, la viga se apoya, aquí vienen y aquí ya le dan los apoyos y ahí ya van viendo ustedes, ya van pensando cuáles son las reacciones que tengo que emplear. Dice, la viga se apoya en un rodillo en A. ¿Eso qué quiere decir? Que en el punto A, ¿cuántas reacciones voy a tener? Una reacción. Una Uno. sola reacción. Dos. Y en un perno, en B, el otro apoyo está en un perno, por lo tanto, ya sabemos que en un perno, ¿cuántas reacciones hay? Hay Dos. Dos. dos reacciones. Una hacia arriba y la otra hacia la La derecha. derecha.
Sí, correcto. Ahí ya. Ya vayan formando su diagrama de cuerpo libre. Sé que está ahí en el gráfico, pero vayan formándolo ustedes. Sin tomar en cuenta el peso de la viga, ojo, sin tomar en cuenta el peso de la viga, que quiere decir que ya no vamos a tener W. No lo tomamos en cuenta, no la ponemos. ¿Sí? Determina las reacciones en A y B cuando P es igual a 15 kilopondrios. Eso es lo que estaba diciendo Dana. En vez de P me dijo 15, yo estaba confundido, pero es lo mismo. ¿Sí? Bien, ahora, ustedes tienen que tener bien claro qué quiere decir KIPS. ¿Qué Son es KIPS? libras en unidad, ¿Perdón? son libras. Es una unidad inglesa, se puede decir. Son kilolibras. Correcto. Kilolibra, kilopondrios, ¿sí? Kilolibras, ¿sí? Acuérdense que libras en inglés es que pounds, ¿sí? Y por lo tanto kilopondrios es kilolibras, ¿sí? Bien. Ahora sí, inmediatamente cogemos, ya hemos analizado el enunciado y hemos visto ya bien la viga que me dan ahí y por lo tanto yo puedo hacer ¿qué? Yo puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre. En base del diagrama de cuerpo libre que lo pueden hacer, ojo, nuevamente vuelvo y repito, el diagrama de cuerpo libre lo pueden hacer encima del diagrama espacial, o sea, de la figura que me dan, o lo pueden hacer aparte, ¿sí? Hay dos maneras de cómo realizarlo. Entonces, veamos, perdón un ratito. Los marcadores, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos dibujar el diagrama de cuerpo libre. Yo ahí en el diagrama de cuerpo libre puedo dibujar la viga como está ahí o de otra manera, por ejemplo, yo puedo dibujar una viga solamente una línea, ¿no? ¿Sí? Ahí la dibujan todo como una viga. La viga que ustedes están ahí es una viga metálica que se utiliza para las construcciones, ¿sí? Y entonces esa viga va a tener dos puntos, el punto A y el punto B. En ese punto A y en ese punto E va a tener tres cargas, me dicen, ¿no? Una carga en el lado derecho de 6 kilopondrios, 6 kilopondrios, luego también más cerca de ahí va a tener otra también de 6 kilopondrios y vamos a tener otra que es la P, la carga P, ¿sí? Y por supuesto van a tener sus distancias. Cada una de estas van a tener sus distancias, que las ponemos en la parte de abajo, ¿sí? Y las distancias van a ser ¿cuánto? Van a ser 3, 6, 2 y 2. Pero ahí me falta 3 aquí, 3 feet. ¿Cuál más? Tengo allá, perdón, me falta de poner los apoyos. Estaba olvidando de poner los apoyos. Los apoyos en el primero es un apoyo móvil, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Y el segundo es un apoyo fijo de un perno, la cual me la ponen aquí, así, un perno, ¿sí? De esa manera. Por lo tanto, ahí ya vamos a tener 4 distancias, ¿sí? Entonces, 3 feet, 6 feet y 2 y 2. 6 feet y 2 y 2 feet. Ahí tenemos, ¿sí? Y este apoyo es fijo, por lo tanto es de esta manera. Ahí, ¿qué me falta dibujar? Ya tengo dibujadas las fuerzas, como dije en el diagrama de cuerpo libre. Tengo diagrama de cuerpo libre y tengo mis distancias, pero me faltan ¿qué? Me faltan mis reacciones. Entonces dibujo mis reacciones. En el rodillo solamente hay una reacción. ¿Hacia dónde tiene que ir esa reacción? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y qué le ponemos? Ayer. Y, correcto. Y vamos en el perno. ¿Cuántas reacciones debe haber en el perno? 2 reacciones, ¿no? ¿Hacia dónde van las reacciones? Una hacia arriba, que Y va a la ser, derecha. le ponemos ahí que, perdón, ahí era el punto B, ahí no es el B. Belle. Aquí es el punto B. Las reacciones es en A y B. Por lo tanto, vamos a tener B que BY y por último también va a tener una reacción horizontal, que en este caso va a ser igual a BX. ¿Sí? Y vamos anotando todos los datos que me dan. En este caso, los datos que me dan, que me dicen
que P es igual a 15 kilopolvos. ¿Sí? Y me dicen hallar qué, hallar las reacciones AY, BY y BX. Igual incógnita. Eso es lo que tengo que hallar yo. ¿Sí? Y entonces aquí comienza, mire que aquí en cambio van a comenzar por la parte más fácil ellos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos viendo cuántas fuerzas tenemos horizontales. ¿Cuántas fuerzas tenemos horizontales en el gráfico, en el diagrama de cuerpo libre? Una. Una sola fuerza. Y esa fuerza es incógnita para mí. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo aplicar y yo ya puedo sacar mi incógnita BX, porque eso es lo que me piden, ¿no? A mí me piden AY, BY y BX, y veo que BX está solito ahí. Y entonces yo tranquilamente puedo realizar ese ejercicio. Entonces, ¿qué aplico ahí? ¿Cuál de las tres fuerzas, tres ecuaciones de equilibrio puedo aplicar ahí? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, punto y coma. Y sumo todas las fuerzas en X que yo tenga ahí. Todas las fuerzas en X. ¿Sí? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Primero, BX, ¿hacia dónde es? Hacia la derecha. Por lo tanto, ¿será positivo o negativo? Positivo. BX positivo. ¿Tengo alguna otra fuerza? No. No. Por lo tanto, Mm. si no tengo otra fuerza, BX será igual a 0. Y yo ya tengo mi primera incógnita. BX. Así es fácil. Allá, me olvidaba de recalcarle algo a ustedes. Tengo que recalcarle de que, a ver, no hago descomposición de fuerza ahí. ¿Por qué no hago descomposición de fuerzas? Porque no hay fuerzas inclinadas. Porque no hay fuerzas inclinadas. Listo, señores. Mientras yo tenga fuerzas verticales y horizontales, no tengo que hacer descomposición de fuerza. La descomposición de fuerzas solamente se hace cuando tengo fuerzas inclinadas. Bien, sumatoria de fuerzas en X. Ya, de ahí me coge sumatoria de momentos, ¿sí? Directamente. Pero les voy a explicar nuevamente por qué coge sumatoria de momentos él en forma directa. Porque ya cuando uno se está acostumbrado a realizar estos ejercicios y ya sabe, entonces va directamente a momentos. Pero lo lógico que yo tengo que hacer ahí es que, si ya saqué sumatoria de fuerzas en X, tendré que sacar sumatoria de fuerzas en ¿qué? En Y. Pero ya vamos a ver por qué no cogen sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Solamente como explicación. Vamos a sumar todas las fuerzas en Y que tengamos. Hacia abajo, negativo, y hacia arriba, positivo. Por lo tanto, tenemos. ¿Qué fuerza tenemos? P. Pero yo ya sé que P es igual a ¿cuánto? A 15. Si es hacia abajo, negativo. Menos 15 kilopondios, menos 6 kilopondios, menos 6 kilopondios. Y luego vienen las fuerzas hacia arriba, que son positivas. ¿Cuáles fuerzas son? Más AY y más BY. Eso es igual a 0. Bien, y aquí viene la razón por cual no escoge la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en Y. Porque tengo dos incógnitas. Y yo al tener dos incógnitas, ¿qué ocurre? No las puedo despejar. Esa es la razón por la cual no la escoge para poder seguir resolviendo el problema. Y escoge una sumatoria de momentos. Y la sumatoria de momentos que escogen ellos es en A, ¿sí? Bien, y ustedes se acuerdan lo que les dije ahí, donde se prefiere coger momentos. De ahí más reacciones. Donde hay más que Reacciones. más reacciones o más incógnitas, ¿sí? Donde hay más incógnitas. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Sí, es como explicación del desarrollo del libro, nada más, como explicación. Que nosotros ya sacamos Bx y Bx igual a 0. Entonces yo en A voy a tener una reacción y en B también voy a tener una reacción que no conozco. Entonces yo puedo coger momento en cualquiera de las dos, ¿sí? Porque prácticamente tengo las mismas incógnitas, porque esta ya la conozco, ¿sí? Bx igual 0. Entonces yo puedo aplicar en este caso momento en cualquiera de las dos. Lo lógico sería, si yo no tuviera Bx, que ya lo hubiera sacado, ya lo hubiera hallado, entonces ahí yo aplicaría momentos en B.
Pero como si ya tengo Bx, yo puedo aplicar en cualquiera de los dos. Y en este caso aplican el sumatoria de momentos en A. ¿Que vamos a aplicarlo? Sí. Sumatoria de momentos en A igual 0, punto y coma. Acuérdense que para hallar sumatoria de momentos hay condiciones. El momento es igual a fuerza por distancia. Esa es la primera condición. La segunda condición es ¿qué? Que la fuerza que voy a tomar sea perpendicular a la distancia. ¿Sí? La fuerza que voy a tomar sea perpendicular a la distancia. Y la tercera condición, ¿cuál es? Los signos. ¿Sí? No olvidarse los signos. Si es a favor de las manecillas del reloj, ¿qué será? Negativo. Si es en contra, será positivo. O sea, de esta manera. Si es a favor de las manecillas del reloj, será negativo. Si es en contra de las manecillas del reloj, será positivo. Esa ley de signos no deben olvidarse, ¿sí? Siempre las tienen que tomar en cuenta. Entonces, entonces, nos concentramos en dónde aplicamos momento. Momento en A. Entonces, aquí vamos a aplicar momento, ¿sí? En este punto de aquí. Entonces, vamos a ver qué fuerzas actúan. Ahí va a haber otro concepto que ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. Y ya se los vamos a decir, ¿sí? Primero, el valor de P, ¿sí? Les explico nuevamente. Si yo tengo aquí un punto y este punto es A, ¿sí? Y yo tengo una P aquí. Solamente la primera le voy a indicar. P. ¿Esta distancia cuánto es? Porque siempre tiene que ser perpendicular. ¿Cuánto es esa 3. distancia? 3 feet. Sí. 3 feet. Pero P también es igual a 15 kiloponios, ¿sí? Pero el momento, el signo hacia dónde va, acuérdense que la fuerza, para que haya momento, la fuerza debe suponerse que va alrededor del punto donde yo cojo momento. O sea, si momento lo voy a coger en B, P me va a girar así, de esa manera. ¿Sí? Si ven la flecha, va a girar de esa manera. Y si giro de esa manera, ¿es a favor o en contra de las manecillas del reloj? A favor. Por lo tanto, será Negativo. negativo. Listo, señores. Y ahí ya ponemos negativo. ¿Cuánto es la fuerza? 15 kiloponios, ¿sí? Por ¿cuánto es la distancia? 3 feet. Listo, ya tengo mi primera fuerza. P. Yo puedo escoger la fuerza que tengo de arriba para no equivocarme y ponerlas todas negativas. Y las pongo, ¿sí? La segunda vamos menos 6 kiloponios, el primero. 6 kiloponios, ¿sí? Porque va de la misma manera, ¿sí? ¿Y qué distancia? 9. No, miren bien, 11. tienen desde A hasta P, ¿sí? Hasta P. Tienen 3, 6 y 2. Ya 6, 8. 6, 9 más 2, Sí, 8. 11 kiloponios, Ah, señores. Perdón, 11 feet. 11 feet. Menos la otra de 6 kiloponios. 6 kiloponios. ¿Cuántos pies? 13. Correcto. 13 pies. Sí. ¿Qué me falta? Me falta el valor de BY. ¿Sí? El valor de BY. Como es lo contrario, miren que va lo contrario, en contra de la manecilla del reloj, por lo tanto será positivo, más BY. ¿Y cuánto sería la distancia de BY al punto A? 9. 9 feet. Bien, y aquí viene algo raro, pero que no es raro. ¿Sí? BX. ¿Cojo BX o no cojo BX? Porque No, también es una porque fuerza. ya se sabe que el valor es 0. Correcto. Primero, ya se sabe que el valor es 0, pero supongamos que el valor no sea 0. Mire, vayan apuntando esto de aquí.
Si supongamos que el valor no sea 0 y este tiene un valor de 10, por decir algo, póntenlo aparte, ¿sí? Si es que una fuerza pasa por el punto donde yo voy a coger momento, no hay distancia. Como no hay distancia, el momento va a ser 0, razón por la cual no se la tome en cuenta. Entonces, lo que pueden poner ahí ustedes en su cuaderno, si una fuerza pasa por el punto donde voy a coger momento, no se la tome en cuenta. Esa es la razón por la cual no tomamos en cuenta Bx. Y una vez le voy diciendo, porque ya mismo vamos a hacer un ejercicio que sí la tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Pero en este caso no se la toma en cuenta. ¿Por qué? Porque es una forma horizontal y pasa por el momento en A. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan lo que es la línea de acción? La línea de acción son los puntos que van entre líneas, ¿sí? Y por lo tanto no la tomamos en cuenta. Razón por la cual esa ecuación se me vuelve igual a ¿cuánto? A 0. Bien, y comienzo a resolver. Y aquí sí me ayudan ustedes, por favor. ¿Cuánto es aquí 15 por 3? 45, menos 45. Menos 45 kilopoldios pies, menos 6 por 11, 66. 66 kilopoldios feet, menos 6 por 13, 78 kilopoldios feet, y más 9 BY igual a 0. Despejo, ¿sí? Como tengo 9 BY positivo, lo dejo ahí, 9 BY será igual. Aquí como tenemos negativos, lo sumamos y lo pasamos al otro lado con positivo. Entonces tenemos 45 más 66 más 78, ¿cuánto es? 189. Perdón, 189. 189. Sí. 189 kilopoldios feet. Despejamos BY. BY será igual. 189 kilopoldios feet sobre 9 ¿qué? 9 ¿qué eran esto aquí? 9 feet. 9 pies. Pies con pies se me van. Tengo 189 dividido para 9 igual a ¿cuánto? 21 kilopoltios. 21 kilopoltios. Y yo ya tengo mi valor de ¿qué? De BY. ¿Estamos? Si ven que una aplicación de ecuaciones de equilibrio son simplemente suma, resta, multiplicación y división, no es más. ¿Sí? Solamente tienen que darse cuenta dónde aplicar momento. Si aquí no hay cómo perderse. Bueno, ya tenemos Bx y By. ¿Qué me falta? AY. Ahí, Ay. ¿Sí? Y por lo tanto, Ay, ¿dónde la saco? ¿De dónde la saco? En las sumatorias de Y. En la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque aquí hay puros números. Tengo AY y tengo BY. Como BY ya lo saqué, por lo tanto lo único que hago es que reemplazarlo. ¿Sí? Reemplazo esa fórmula. Si es que ustedes desean, pónganle aquí ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces pongan, para hallar AY voy a la ecuación 2, ¿sí? Que ya la tengo planteada. Y entonces tranquilamente reemplazo. ¿Y cuánto me va a salir? Por favor, reemplacen ese valor y hállenlo. Vamos. 6 kilopoltios. ¿Cuánto sale? 6 kilopoltios. 6 kilopoldios. ¿Positivo o negativo? Es positivo. AY igual 6 kilopoldios. Bien, como todas las respuestas me han salido positivos, ¿qué ocurre? ¿Tengo que cambiar alguna flecha o no tengo que cambiar la flecha? No. No tengo que cambiar la flecha, es decir, que he asumido yo mis reacciones que están bien hacia arriba. ¿Sí? Ahí no tengo que cambiar absolutamente nada.
Y entonces ese es un ejercicio resuelto de ecuaciones de equilibrio. Equilibrio en un cuerpo en dos planos. ¿Tienen alguna pregunta? Más claro que el agua. Bueno, ojalá sea así en las elecciones, en los deberes, en los talleres. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar aquí a este ejercicio. Aquí sí, por favor, hagan las preguntas que ustedes desean. Aquí medio se pueden confundir. Porque aquí es, a ver, ¿alguien se acuerda del famoso plano inclinado? Deben acordarse. Deben acordarse de su docente de física. Bueno, aquí vamos a ver algo sobre el plano inclinado. Porque decimos algo nada más porque, como ustedes pueden ver, las fuerzas ya no están horizontales y verticales, sino que están inclinadas. Entonces, aquí hay la opción de coger las componentes rectangulares inclinadas también, pero que siempre sean con respecto a 90 grados cada una de ellas. Entonces, aquí no va a haber ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos a sacar ese. Bien, pregunta, ¿puedo borrar lo que tengo en el pizarrón? Si que no han alcanzado a copiar, por favor, tómenle una foto. Bien, voy a borrar. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos que leer bien el problemita. Bien. Un carro de carga se encuentra en reposo sobre un carril que forma un ángulo de 25 grados. Y ahí ustedes tienen el ángulo de 25 grados y lo pueden observar, ¿sí? En la parte superior. Ahí tiene un ángulo de 25 grados con respecto a la vertical, ¿sí? Con respecto a la, ahí dice clarito también, con respecto a la vertical, ¿sí? El peso total del carro y su carga es de 5.500 libras. Ojo, el peso, mire que ponen un punto G. El punto G es el centro de gravedad. Es decir, ahí debe ir el peso, 5.500 libras. Y este actúa en un punto que se encuentra a 30 pulgadas, 30 pulgadas del carril. Entonces aquí tenemos, mire, G, 30 pulgadas con respecto al carril. El carril es la parte de abajo, la parte inclinada que tienen ahí, con respecto a la vertical 25 grados. 30 de carril y que es equidistante a los dos ejes. Es decir, que esté en medio de las dos ruedas. ¿Sí? Miren, 25 hacia una rueda, 25 hacia la otra rueda. Por eso le dicen equidistante. El carro se sostiene por medio de un cable. Acá tenemos un cable celeste en la parte superior, que está unido a este en un punto que se encuentra a 24 pulgadas del carril. Miren, este es el carril y el cable se encuentra a 24 pulgadas, mientras que el centro de gravedad del peso se encuentra a 30 pulgadas. Ojo, que van a ser diferentes. Del carril. Determine la tensión en el cable, ¿sí? La tensión en el cable T y la reacción en cada par de ruedas y las reacciones que vayamos a tener aquí. Ahora vamos a tener 3 incógnitas o 4 incógnitas dependiendo de las reacciones que tengamos ahí. Entonces tenemos que nosotros dibujar ¿qué? Dibujar el, el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Déjenme tratar de aumentarle un poquito. ¿Cómo le aumento aquí? Tengo. Aquí está. Para que ustedes me puedan comprender mejor. Ahí. Ya.
Entonces, bien, dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un eje en X y un eje en Y, ¿sí? Donde trazamos el eje X y el eje Y. Entonces, en este caso, nosotros podemos trazarlo en uno de de las reacciones, ¿sí? En este caso, coge la reacción A, ¿sí? Para trazar el eje Y. Y ahí, y al mismo tiempo, tenemos que coger una línea horizontal, porque vamos a tener 3 líneas horizontales ahí. Vamos a tener el carril, ¿sí? Vamos a tener el cable y vamos a tener donde pasa el centro de gravedad, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que escoger cuáles son los ejes que van ahí. Entonces nosotros vamos a escoger aquí, mire, en el punto A, ¿sí? Vamos a escoger en el punto A nuestros ejes de coordenadas, Y hacia arriba, inclinado hacia arriba, y X inclinado hacia abajo. Pero entre el eje X y entre el eje Y debe haber siempre 90 grados para que se produzca, ¿qué? Mis coordenadas rectangulares, para poder hallar mis coordenadas rectangulares. Si no tiene 90 grados entre los dos ejes, no hay coordenadas rectangulares, acuérdense. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a tomar en cuenta las fuerzas que actúan. Entonces, lo primero que tenemos que dibujar es el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a realizarlo, ¿sí? Vamos a ver si nos sale igual que lo que está ahí. Entonces, vamos a dibujar, perdón, por el celeste, nuestro carril. Nuestro carril aproximadamente es así, ¿sí? Y vamos a tomar un punto A. Vamos a tomar un punto A. Y vamos a decir que en ese punto A va a pasar mi eje y perpendicular a eso viene mi eje X. Eje X y eje Y. Es decir, ya tenemos los dos ejes. Y vamos a ver qué fuerzas actúan ahí, ¿sí? Entonces, la primera fuerza que va a actuar ahí, según el carrito, es la fuerza de tensión hacia arriba, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta fuerza de tensión, ¿sí? ¿Qué más va a pasar por ahí? ¿Sí? Va a pasar el centro de gravedad. Pero acuérdense, perdón. Acuérdense que las ruedas están en la parte de abajo, ¿sí? Y vamos a tener una rueda aquí y vamos a tener otra rueda acá. Y cada vez que nosotros tengamos una rueda o un rodillo, como ustedes quieran llamarle, ¿cuántas reacciones van a tener? Va a tener una sola reacción nada más, ¿sí? Y esas reacciones van a ser perpendiculares a la línea, al eje X. En este caso, mi reacción aquí va a ser reacción en A, de esta manera, y la reacción en este otro punto, que vamos a ver cómo le podemos llamar, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener reacción 1 y reacción 2. R1 y R2. Pero me falta algo, me falta lo principal. ¿Qué me falta ahí? El peso, ¿sí? El peso que es el centro de gravedad. Y miren que el peso, ¿qué es lo que me dicen en la parte de arriba? Me dicen que el peso está equidistante entre los dos ejes, entre las dos ruedas, es decir, aquí en la mitad, exactamente en la mitad, G. Pero aquí viene el asunto, señores. Miren que hasta el gráfico tienen que cuidar mucho en este ejercicio de cómo realizar. ¿Sí? El centro de gravedad es en ese punto que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Ya, lo voy a acercar un poquito más. Ahí. En ese punto que tienen ahí. Ya, pero acuérdense que el centro de gravedad siempre va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Es decir, el centro de gravedad para mí, ¿hacia dónde debería ir? Hacia abajo. Es decir, aquí. Ahí, se la pongo en grande para que ustedes vean. W. Pero ¿qué es lo que ocurre al trazar mi centro de gravedad ahí, mi peso W? Que me va a variar todo con respecto a las otras fuerzas que yo la tengo en el eje Y en el eje X. Me va a variar porque no está en ningún eje mi peso. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que descomponer las fuerzas. Es decir, descomponer el peso.
Y el peso yo lo descompongo ¿cómo? Yo lo descompongo de la siguiente manera. Lo descompongo en el eje X y lo descompongo en el eje Y. ¿Sí ven? Entonces ahí ya tengo fuerzas en los dos ejes nada más. Y ya la reemplazo con respecto a W. Y W va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a poner, acuérdense que este va a ser WX y este va a ser WY. ¿Sí? Vayan viendo que recién estamos explicando la descomposición de fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos los ejes inclinados ahí. ¿Qué ocurre? Imagínense que ustedes el eje inclinado lo viran y lo ponen bien, ¿sí? Entonces pueden trabajar de esa manera. No hay ningún problema. Bien, ahora, nosotros ya tenemos R1 y R2 que no conocemos, la tensión que tampoco conocemos, pero el peso sí lo conocemos, pero el peso hacia abajo. Yo necesito conocer el peso de WX y WY. Para eso a mí me dan un ángulo. Si ven el ángulo que me dan, ¿sí? En la parte de arriba, 25 grados. Entonces, acordémonos ahora para sacar siempre WX o para sacar en el eje X, ¿qué función trigonométrica empleo? Coseno. Siempre empleo coseno. Y si yo voy a trabajar con el eje Y, trabajo con seno. Seno. Entonces, tranquilamente lo puedo descomponer aquí. Entonces, realizo eso. WX será igual al peso que me dan. ¿Cuánto me daban de peso? 5.500. 5.500 libras. Por lo tanto, 5.500 libras que multiplica a qué función trigonométrica si voy a sacar en X. Coseno de 25. Coseno de 25 grados. Y asimismo, WY será igual a 5.500 libras por el seno de 25 grados. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuántos serán esos valores? En X sería 4.984.7. Aquí, Sí, 5.500 por coseno de 25. ¿Por qué sale tan diferente? 4.984, no creo. Pongan primero coseno de 25. Ya, ahí eso multiplíquenlo por 5.500. ¿Cuánto me da? Sale lo mismo, ingeniero. 4.984,69. Bueno, pongamos 4.984,69, que en este caso, como es peso, es libras. Vamos con el seno de 25 por 5.500. 2.324,40. 2.324,40 libras. Bien, aquí viene el problema ahora. Los signos. ¿Cómo yo hallo los signos? Miren, y yo tengo escogido WX hacia dónde va, hacia la derecha, ¿sí? En el eje X hacia la derecha, por lo tanto será positivo. WY, ¿hacia dónde lo tengo? Hacia abajo, ¿sí? De acuerdo al eje Y lo tengo hacia abajo, por lo tanto será ¿qué? Negativo. Negativo. No se olviden los signos, por favor. Y entonces ahí ya tienen ustedes tranquilamente dibujados los signos. Bien, me falta algo en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me falta? En mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué me falta en mi diagrama de cuerpo libre? La distancia. Las distancias. A mí me faltan las distancias. Por lo tanto, tengo que dibujar las distancias. Pero tengo que tener mucho cuidado con dibujar las distancias. Miren dónde cojo el eje X. El eje X lo cojo donde está la tensión, ¿sí? Y a mí me dan distancias con respecto al carril, ¿sí? ¿Sí ven? Miren, a mí me dan distancias, vayan viendo, con respecto al carril, 24 inch, ¿sí? Es la tensión con respecto al carril. Y 30 inch, que es el centro de gravedad con respecto al carril. Pero yo mi eje X no lo estoy cogiendo con respecto al carril, sino con respecto a ¿qué? Con respecto a la tensión, ¿sí? Entonces, la distancia del centro de gravedad
al cable, ¿cuánto es? Aquí tenemos, miren, no hay cómo confundirse. 30 inch, ¿sí? Menos 24, por lo tanto me quedará ¿cuánto? 30 que tengo esta 6. distancia, menos 24, me queda solamente 6 inch. Entonces, esta distancia de aquí, para que no se confundan, esta distancia pequeñita, para mí va a ser 6 inch. Y me faltan otras distancias también. ¿Qué distancia me falta? La distancia entre las dos reacciones. ¿Cuáles son esas distancias entre las dos reacciones? Acuérdense que me dice que el centro de gravedad es equidistante. ¿Sí? Si es equidistante, queda a 25 inch cada uno. 25 inch y 25 inch. Listo. He dibujado yo mi diagrama de cuerpo libre completito. Ahí recién puedo yo aplicar ¿qué? Aplicar mis ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Es un poquito incómodo trabajar con planos inclinados, con fuerzas inclinadas, pero ustedes tienen que acoplarse. ¿Sí? No es lo mismo que trabajar con fuerzas horizontales. ¿Sí? Pero aquí lo que prima, ¿cuál es? Lo que prima es los ejes en X y Y. Por eso les digo, imagínense que estos ejes que están así, ustedes lo comienzan a virar y lo ponen bien, ¿sí? Y le va a dar lo mismo, ¿sí? Y le va a dar lo mismo. Ahí no va a haber ningún problema de nada. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Ahora hay algunos que para trabajar con planos inclinados se viran también pero no es así. Es cuestión de imaginarse nada más. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí, ¿qué hace, por ejemplo, el libro? Miren aquí. ¿Dónde estoy? Déjenme ver. Me perdí. Aquí estamos. Miren, ¿qué hace el libro? Lo primero que yo tendría que hacer es ¿qué? Sumatoria de fuerzas en X, luego sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. ¿Sí? Pero el libro me pone de una vez sumatoria de momentos, ¿sí ven? O sea, yo no tengo problemas en aplicar cualquiera de ellos. ¿Y por qué me pone sumatoria de momentos? ¿Sí? En el punto A. A ver, alguien que me pueda decir. Ahí me pone sumatoria de momentos en A. ¿Por qué? Que tiene más incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas en A? Luego la reacción 2. A ver, miren, ¿cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas van a ser T, va a ser R1 y R2. Estos van a ser mis incógnitas, ¿sí? Entonces, ahí me dice que yo tengo que aplicar momento en A. ¿Sí? Entonces, si pongo aquí, donde está el dedo, momento en A, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Voy a tener la incógnita T y la incógnita R1. Y esas se me van a anular automáticamente. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la incógnita R2. Es decir, que voy a hallar R2. Por eso coge sumatoria de momentos en AL. ¿Sí? Esa es la razón por la cual coge sumatoria de momentos en A. O sea, se va por la más fácil. Pero yo tranquilamente puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y tranquilamente puedo hallarlas. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿La resolvemos por intermedio del libro o de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio que hemos resuelto nosotros? ¿Por cuál quieren resolverla? ¿Cómo Con la hacemos que nosotros? ya usted nos ha explicado. Ya, entonces vamos a ir en orden, ¿sí? Para que vean. Y ustedes analizan después lo del libro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos acá arriba, sumatoria de fuerzas en X igual 0, punto y coma. Entonces, ahora sí, ojo, mucha atención, solamente en X. Miren, sé que X está inclinado, pero solamente cogemos X. Vamos a coger cualquiera. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos WX, ¿sí o no? Está hacia la derecha. Por lo tanto, será positivo. ¿Y cuánto es el valor de WX? Ya lo tenemos. 4.984,69. Entonces ponemos 4.984,69 libras. Ojo, la primera, fuerza en X. Estamos trabajando así, en forma inclinada.
¿sí? WX es 4.984,69 libras. Luego, ¿qué otra fuerza Me tengo ahí? salió 4.983 ¿Perdón? cerrado. La WX a mí me salió 4.983 cerrado. A ver, voy a salir Y de la duda, perdón, voy a coger mi calculadora, ya me hicieron dudar. Ya me hicieron dudar ustedes, ya voy a sacar la calculadora. Vamos a ver. Coseno de 25 es igual. A ver, vamos todos trabajando. 0,90, 63, 07, 787, ¿no? ¿Sí? Por 5.500. Igual. 4.984,69. Ese es el valor que sale. Sí, Listo, correcto. Entonces, el otro valor está bien. Ya no lo comprobemos. Ya salimos de la duda. Entonces, 4.984,69 libras. ¿Sí? Y ahora tenemos que otra fuerza en X. T. Pero T está ¿hacia dónde? hacia arriba. Es negativa. Es negativa porque está hacia el otro lado de WX. Por lo tanto, menos T. ¿Tengo alguna otra fuerza en X? No tengo fuerza en X ya. Porque las otras fuerzas son en Y. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Tengo que igualarlo a 0. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? Una sola incógnita. Por lo tanto, tengo que despejarla. Al despejar, ¿cómo me sale? De que T va a ser igual a ¿qué? A 4.984,69 libras. Y yo ya tengo automáticamente mi primera. Y yo ya tengo automáticamente mi primera incógnita. T. Fíjense que no estamos siguiendo lo del libro. El libro, miren que ellos lo tienen acá, al último tienen. ¿Sí ven? O sea que es indiferente que yo pueda escoger sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Bien. Y aquí nos va a salir el mismo problema. Siempre nos va a salir el mismo problema o en la mayoría de casos. ¿Sí? Nos va a salir el mismo problema. ¿En qué sentido? De que a mí me corresponde coger ¿qué? Sumatoria de fuerzas en ¿qué? En Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuáles tengo? Tengo WY hacia abajo, por lo tanto es negativo, pero tengo menos 2.324,40 libras, ¿sí? ¿Qué más tengo? En Y, es decir, en forma inclinada, R1 y R2 que van hacia arriba, por lo tanto serán positivos, más R1 y más R2 igual a 0. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Que al coger sumatoria de fuerzas en Y, tengo dos incógnitas y no las puedo despejar. ¿Sí? En la mayoría de casos es así. Entonces, ahora sí yo tengo que escoger momento. ¿Sí? Entonces, yo escojo momento en cualquiera de las dos. Momento en A o momento en B. Como ustedes deseen escoger. Momento en A y momento en B. Entonces, escojamos momento en A para no apartarnos tanto del libro. Entonces, sumatoria de momentos en A igual 0. Entonces, vamos cogiendo las fuerzas. Señores, vayan viendo dónde es A. A es aquí, en este punto de aquí. Es importante que ustedes se guíen dónde voy a coger momento, porque a partir de ahí ustedes tienen que dar vueltas, ¿sí? O sea, imaginariamente dar vueltas. Entonces, escogemos mi primera fuerza. ¿Cuál es mi primera fuerza? El peso en Y. El peso en Y. ¿Cuál es el peso en Y para mí? El peso en Y es WY, que en este caso sería ¿cuánto? 2.324, ¿sí? 2.324. ¿Hacia dónde va a dar vuelta con respecto a? ¿A favor o en contra de la manecilla del reloj? a favor, A favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ¿sería qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, menos 2.324,40 libras, ¿sí? Multiplico por la distancia. La distancia desde A hasta ¿qué? Hasta WY. ¿Cuánto es? Aquí tenemos la distancia. 25 25 pulgadas. 25 pulgadas. 25 inches. Bien, cojo otra fuerza. ¿Qué otra fuerza cojo? R2, para ir a sí R2. mismo, ¿no? Pero R2 va a lo contrario ahora. Por lo tanto, es positivo. Entonces ponemos más R2
¿Cuál es la distancia desde R2 hasta el punto A? 50. 25 y 25, 50. 50. 50. 50 inches. Nos falta una fuerza, WX. ¿Sí? Miren que WX tiene una distancia de 6 pulgadas, ¿sí? Con respecto al punto A, ¿sí? 6 pulgadas. ¿Hacia dónde va WX? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? A Favor. favor. A favor, por lo tanto, menos WX. ¿Cuánto tenemos WX? 4.984. 4.984,69 libras. ¿Por cuánto le multiplicamos? ¿Cuál es la Por seis. distancia? 6 pulgadas que está aquí, ¿sí ven? Esa es la distancia. 6 pulgadas. ¿Alguna otra fuerza tenemos? Como no tenemos otra fuerza, por lo tanto, toda esa ecuación la igualo a 0. Toda esa ecuación la igualo a 0. Bien, y como ustedes pueden observar, veo inmediatamente yo cuántas incógnitas tengo en esa ecuación. Solamente tengo una incógnita y la tengo que despejar. Entonces, despejo. Vamos despejando, por favor. Despeja hacia acá. ¿Sí? Para que no confundirnos. Démonos un poquito más para allá. Ahí. Bien. Ahora sí, ¿me ayudan ustedes? 2.384,40 por 25, ¿cuánto es? Menos. 58.110 58.110. libras. ¿Sí? Libras, pulgadas, ya. Más 50 R2 menos. ¿Cuánto es 6 por 4.984,69? $29,908.14. 29.908,14. Punto 14. 14 libras pulgadas. Esto igual 0. Suman ahora 58.110 y 29.908. ¿Cuánto me da eso? 88.000, por ahí me da tal vez. 88.018.14 88.018,14 libras inch más 50 R2 igual a 0. De lo cual despejo R2 y por lo tanto al despejar R2 me va a salir 88.018,14 libras inch, libras pulgadas sobre el 50 que tengo aquí yo. 50, ¿qué es eso de ahí? 50 pulgadas. Por lo tanto, R sub 2 es igual. ¿Cuánto es eso, señores? 1760.36. Perdón, 1760.36 libras. 1.760,36. 36, ¿qué me sale? Libras. Y listo. Y yo tengo mi reacción 2, señores. Miren que es el mismo procedimiento. Aquí no se me pierdan, por favor. Es el mismo procedimiento que estamos haciendo. ¿Sí ven? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Es el mismo procedimiento en todo. ¿Sí? Miren, no utilizamos sumatoria de fuerzas en Y porque hay dos incógnitas. Pero ¿qué es lo que ocurre ahorita? Que ya hemos despejado una incógnita. Ahora necesariamente tengo que aplicar esa fórmula de ahí. ¿Para hallar qué? Para hallar R1. Por favor, hallen R1 en la segunda fórmula. Vamos, pueden poner esto. 1, 2, 3. Entonces, en la segunda ecuación reemplacen ya el valor de R2 y despejen R1. A ver cuánto les da.
¿Ya alguien lo hizo? Da 564.04. Correcto. Ese es el valor que tiene que salir. 564,04. ¿Qué unidades? Por favor, no se olviden las unidades. Libras. Libras. Correcto. Por favor, no se olviden las unidades, especialmente en la respuesta. Hay algunos que se han olvidado las unidades en los exámenes. Ahí yo le he puesto incógnita, ¿no? ¿Qué son? Sí. Si bien es cierto, en el desarrollo tal vez no lo pudieran poner a pesar que es necesario, pero por lo menos en la respuesta sí pongan. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Profesor, una consulta para que me quede claro. Lo que es la tensión y todo, mejor dicho, toda fuerza que pase sobre el punto de estudio, cero. Se elimina, ¿verdad? Todo Toda fuerza o toda tensión que pase sobre la misma línea de acción, se puede decir, del punto de estudio. se elimina. Así es. Ya, pues. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esa es la razón por la cual, miren, por ejemplo, aquí cogimos momento en A, ¿no? Y no tomamos en cuenta ni T ni R1. ¿Por qué? Porque R1 pasa por A y T pasa por A. Entonces no se los tome en cuenta. Ese es el famoso momento, señores. Sé que tienen la cabeza caliente por este ejercicio, pero tenemos que continuar. Palacios, dígame. Sí, ingeniero, buenos días. Disculpe, Buen yo día. tengo una pregunta que, ¿por qué cogió la T si va a parar en fuerza, en su materia de fuerzas en X igual a cero? Ya, ¿qué les dije? A ver, les voy a hacer aquí. Acá abajo, ¿sí ven aquí abajo, no? Sí. Miren que Sí, nosotros estamos en este plano inclinado. ¿Sí o no? Aquí cogimos Y y aquí cogemos X. ¿Sí o no? Imaginariamente giren el eje. Es decir, que ya no quede inclinado, sino que quede así. X y Y. ¿Cómo me quedaría a mí? Acá me quedaría WX y hacia arriba me quedaría T. Eso es lo que tengo aquí. Si yo giro imaginariamente, me va a quedar WX aquí y T hacia acá. Eso es lo que he hecho yo. Por eso muy bien. WX es positivo y T es negativo. No sé si con eso contestamos la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? Así es la forma de cómo trabajar en un plano inclinado. O sea, lo tenemos así, pero nosotros tenemos que imaginarnos que lo viramos y por lo tanto, miren, se gira y miren que ahí está clarito, ¿sí ven? Ahí sí está sumamente claro, ahí ya no. Sino que en plano inclinado, en la mayoría de casos nos equivocamos. Digo nos equivocamos porque también me sucede eso a mí. No solamente les sucede a ustedes eso, a todos nos sucede hasta que cuando ya comprendamos bien, leamos un poquito y comenzamos a resolver ejercicios de plano inclinado. Ahí ya más o menos vamos a tener bien claro qué es. Otra pregunta. Le Profe, ahí aumentamos. no afecta en nada, disculpe, profe, no afecta en nada que, por ejemplo, que de al centro de la figura, se puede decir, o el peso, hay una distancia de 6 pulgadas, ¿ok? No afecta en nada trasladarlo al centro del diagrama cartesiano. No afecta nada. ¿Por qué? Porque, mire, tranquilamente. Supongamos que yo lo gire de esta manera. Y yo voy a tener, por ejemplo, G. ¿Dónde voy a tener G? Lo dibujo. G lo voy a tener aquí. Y aquí me queda WX y acá me queda WY. ¿Sí? Y esta distancia siempre va a seguir siendo ¿cuánto? 6 inches. ¿Sí? ¿Sí ven? No me sucede absolutamente nada. Bueno, profe, gracias. Pero ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver acá en... Bueno, ese es como plano inclinado. Ya le digo, en plano inclinado siempre hay un poquito de confusión. Pero vamos a ver este ejercicio de aquí. Ya le vamos a aumentar un grado más de dificultad. Miren.
Ahí le aumentamos más fuerzas, ¿sí? Y ya no es lo mismo. Vamos a ver cómo trabajamos ahí, ¿sí? ¿De qué se trata eso? Bien, aquí vamos a aprender un poquito más de momento, pero es el mismo sistema, por favor, aquí no nos hagamos problemas de nada porque es el mismo sistema, ¿sí? Aquí dice, primero, ¿qué hacemos? Leer bien el ejercicio. Segundo, ver bien el diagrama espacial que nos dan, dónde están las fuerzas, qué apoyo nos dan, si nos dan apoyo móvil, apoyo fijo, apoyo empotrado, apoyo combinado, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ver aquí, ¿sí? Entonces vamos a analizar el ejercicio que está ahí. Entonces, al analizar el ejercicio que está ahí, perdón, tengo que borrar, por favor. ¿Le tomaron foto o sí copiaron? Bien, veamos qué tenemos aquí. Dice, el marco mostrado en la figura sostiene una parte del techo de un pequeño edificio, ¿sí? La parte de techo es este de aquí, ¿sí? Lo que está en la parte horizontal, esa es la parte de techo, ¿sí? Se sabe que la tensión en el cable es de 150 kilonewton. Determine la reacción en el extremo fijo E. Aquí tenemos, ¿sí? Pero miren que ese extremo fijo, como ustedes pueden ver, no tiene ni ruedita ni tiene triángulo. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Se acuerdan los apoyos? Les voy a hacer un recuerdo nada más. Los apoyos que nosotros hemos estado viendo han sido un triángulo y aquí va el suelo, o si no, un triángulo, aquí van las rueditas y aquí va el suelo. ¿Sí? Entonces, este es un triángulo, es un apoyo fijo y este es un apoyo móvil. Pero ahí no me dan ninguno de los dos. ¿Sí? Por lo tanto, cuando no me dan alguno de los dos y hay un pilar ahí, eso se supone que está empotrado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vimos en la copia que ustedes han sacado de las reacciones? Miren ahí empotrado qué reacciones van a actuar. Tiene ¿Sí? ¿Van a actuar qué? dos reacciones. Dos reacciones y qué más. Hay un gráfico que ustedes tienen así. Y aquí tienen empotrado. Ahí. ¿Sí? Hasta acá abajo. ¿Sí? Y como hay empotramiento, en el empotramiento van a existir tres elementos. Una reacción hacia arriba, RY, una reacción en X y un momento. ¿Sí? Por lo tanto, ahí nosotros en F tenemos un empotramiento, razón por la cual van a actuar tres elementos, dos reacciones y un momento. ¿Sí? Vayan viendo que eso tienen que ver en la hojita que ustedes le han sacado copia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre le dibujamos su fuerza, le dibujamos sus distancias, le dibujamos sus reacciones, que ya las estoy diciendo ahí, pero ya se las voy a dibujar. Y nos falta algo ahí. ¿Sí? Ya vamos a ver. ¿Qué nos falta? Entonces, yo voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre va a ser este. ¿Sí? Y por supuesto, voy a tener el suelo en la parte de acá abajo.
Y voy a tener mis cargas que van hacia abajo, 4 cargas, y las 4 cargas son equidistantes. ¿Sí? Las 4 cargas son equidistantes. Ahí tenemos las 4 cargas equidistantes. ¿De cuánto son esas cargas? De 20 kilonewton cada uno. 20 kilonewton cada uno. A cada uno le tengo que poner 20. Le tengo que poner sus distancias. Las distancias son iguales en las 4. ¿Cuáles son esas distancias? 1.8, ¿no? 1.8 metros. 1.8 metros, 1.8, 1.8 y 1.8. Pero aquí viene el asunto. A mí me dicen que este está empotrado. Y si está empotrado, es decir, ya no le ponemos ni ruedita ni nada, sino una especie de cuadrito, le ponemos ahí y vamos a dibujar las reacciones. Entonces, esta reacción es la reacción en Y, va a actuar una reacción en X y va a actuar un momento. ¿Sí? El momento lo podemos coger de cualquier manera. Ya vamos a ver por qué. Pero me falta algo. Acuérdense, miren, imagínense que esta es una pared, ¿sí? En construcción, en la vida real. Es una pared y yo voy a una losa, voy a construir aquí como un techo. ¿Sí? Y en ese techo van a estar guindados algunas fuerzas. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que hacer el cálculo estructural. Pero dentro de ese cálculo estructural no me da que yo pueda sostener esas 4 cargas que tengo ahí. Entonces, adicional al hierro que yo le pongo, voy a tener que poner un tensor. ¿Dónde es ese tensor? Ese tensor es en B, aquí, ¿sí? Y para que esté aquí, para que me aguante ese pilar o esa pared, tengo que poner otro tensor más hacia abajo, ¿sí? Hasta el punto F. ¿Sí? Entonces, miren aquí, por favor. Miren que en la parte de arriba hay una polea. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza que va a actuar hacia arriba va a pasar hacia acá. Y por lo tanto, mi fuerza en F va a ser esta. Esa va a ser mi fuerza en F. Ahí va a trabajar. ¿Sí? Entonces, como trabaja en esa parte de ahí, tranquilamente me faltan ahora las distancias, ponerle. Y ya vamos a ver por qué se ponen las distancias, ¿no? La distancia hasta F. ¿Cuánto es la distancia hasta F? 4.5. 4.5 metros. Y me falta una altura. ¿Cuál es la altura que me falta? Desde F hasta D, hasta el último, hasta donde está la polea. Esta distancia de aquí. ¿Cuánto es esa distancia? 6 metros. Allá, perdón, la tenemos dividida en dos, ¿no? Ahí. 2.25 y 3.75, ¿no? 2.25 metros y 3.75 metros. Ahí ya tenemos el dibujo completito. Y lo hemos hecho un poquito grande para que ustedes no se confundan. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, miren que ahí ya varía un sinnúmero de circunstancias. ¿Sí? Porque ahí las cargas están en diferentes lugares. El empotramiento está más abajo. La fuerza F está también abajo. Entonces, son diferentes fuerzas que actúan. Pero aquí viene lo interesante. En cualquier parte que actúen las fuerzas, en cualquier parte, sean estas horizontales, verticales, eso no quiere decir que nosotros podamos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Especialmente para eso se hicieron las ecuaciones de equilibrio. Porque acuérdense que la primera ecuación de equilibrio es sumatoria de fuerzas en X. Es decir, todas las horizontales, todas las fuerzas horizontales que yo tenga. En cualquier parte que las tenga. ¿Sí? 2, sumatoria de fuerzas en Y. Todas las fuerzas verticales, en cualquier parte, así estén separados, así estén lo que sea. Y sumatoria de momentos, que es lo que nos va a resolver el problema. ¿Sí? Pero aquí viene el asunto. ¿Qué ocurre? Tengo una fuerza inclinada. ¿Cuál es la fuerza inclinada que tengo? F. F. Miren, F es la fuerza inclinada que tengo. Por lo tanto, F la tengo que descomponer en fuerza horizontal y en fuerza vertical. ¿Sí?
Lamentablemente aquí no la descompone todavía. ¿Sí? ¿Sí? Pero ya les voy a decir cómo la descompone. Mejor dicho, la descompone, pero de otra manera. ¿Sí? Que ya les voy a decir cómo. Entonces, vamos a ver. Miren que ellos sacan un 7.5. ¿De dónde sacan ese 7.5? De la siguiente manera, señores. ¿Sí? Vamos a ver, de la siguiente manera sacan el 7.5. Lo vamos a dibujar aquí pequeñito. ¿Sí? Para ver cómo trabaja el libro. Entonces, acuérdense, yo tengo la distancia horizontal, ¿cuánto? 4.5 metros. 4.5. Tengo la distancia vertical, ¿cuánto? Hasta el punto de arriba. 6 metros. 6. 6 metros. 6 metros. ¿Sí? Y por lo tanto formo un triángulo rectángulo ahí. Al formar un triángulo rectángulo, ¿cuánto será mi hipotenusa? Entonces, hipotenusa igual raíz cuadrada ¿de qué? De 4.5 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Hipotenusa igual a ¿cuánto? 7.5 metros. 7.5. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo tengo 7.5 metros. Este valor de aquí es 7.5 metros por ahí. ¿Sí? Ya, bien. Entonces, como yo solamente tengo que tener fuerzas horizontales y verticales, F, que la tengo aquí, la descompongo. ¿En qué? En F, X y en F, Y. ¿Sí ven? Ahí la descompongo. Ustedes van a decir, ¿y para qué sacó esto de aquí? Ya vamos a ver para qué sacaba el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, parece que tengo todas las fuerzas, parece que tengo todas las distancias que yo voy a emplear. Y por lo tanto, aplico mis ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio, ¿cuál es? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Déjenme trasladar un poquito para allá para que vean mejor. Ahí estamos o no. Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces, vamos trabajando. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todas las fuerzas en X que vayamos a tener ahí. ¿Y cuáles son esas fuerzas en X que yo tengo ahí? ¿Ah? Sería Rx y Fx. Rx, que en el libro le ponen como E. ¿Por qué le ponen E? Porque aquí está el punto E. Entonces ellos le ponen EX y EY. ¿Sí? Y momento en E. ¿Sí? Por eso que le ponen ahí, ¿ya? Solamente para que ustedes vean la diferencia. ¿Sí? Entonces, para que no se me equivoquen ustedes, vamos a ponerle igualito que el libro. Entonces, EX y aquí le ponemos EY. Y aquí momento en E. Ya, listo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Tengo X. ¿Hacia dónde he supuesto que tengo X? Hacia la derecha. Por lo tanto, será positivo. Fx. ¿Sí? Fx. Pero Fx trabaja con un ángulo. ¿Sí o no? Pero ese ángulo yo ya lo he sacado acá con el triángulo de Pitágoras. Entonces, veo yo Fx. ¿Hacia dónde está? Hacia la derecha. Por lo tanto, será positivo. Más Fx. Y viene aquí. Si yo cojo Fx, ¿qué multiplico? ¿Coseno o seno? Coseno, ¿se acuerdan? Coseno. Y coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Ojo, para esto me sirve ese triángulo. Coseno. Y el coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Es decir, 4.5 sobre ¿cuánto? Sobre 7.5. Por 4.5 sobre 7.5. ¿Tengo alguna otra fuerza ahí? ¿En X? No, solamente las dos. Entonces, ahora sí, esto es igual a 0. Y comienzo a desarrollar. X será igual. F de X, ¿cuánto es? Perdón, F, ¿cuánto es? ¿Sí me dieron el valor de F o no me dieron el valor de F? 50. 150 kilonewtons. Entonces, tengo aquí X más 150 que multiplica a 4.5 sobre 7.5 igual a 0.
de espejo EX. EX es igual 150 por 4.5 sobre 7.5. ¿Cuánto es eso? 90. 90. Entonces es 90. ¿90 qué? ¿En qué estamos trabajando? En kilonewtons. ¿Sí? 90 kilonewtons. ¿Pero qué signo es? Acuérdense que aquí ahí está positivo. Como lo despejé, lo paso hacia el otro lado, por lo tanto es negativo. X igual a 90, a menos 90 kilonewtons. Pregunta, ¿qué me quiere decir el signo? Que se asumió mal la reacción. Correcto, que Fx no es hacia la derecha, sino hacia dónde? Sino hacia la izquierda. Perdón, ese no es F. Ex que yo asumí hacia la derecha, ¿es hacia dónde? Es hacia la izquierda. Ese es el valor real de Ex. Esa es la única diferencia que hay. ¿Sí? Bien, ahora vamos. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Punto y coma. Todo lo que tenga Y voy a sumar. ¿Sí? ¿Cuántas Y voy a tener? Voy a tener EY, FY y todas las 4 cargas que tengo acá en la parte de arriba. Entonces, ¿las 4 cargas son iguales? ¿Sí o no? Sí son iguales. Por lo tanto, yo tranquilamente puedo coger una carga y multiplicarlas por ¿cuánto? Por 4. Por 4. Entonces, tranquilamente yo puedo hacer esto. Como las cargas van hacia abajo, van a ser negativas, menos 4 por 20 kilonewtons. 20 kilonewtons. ¿Sí? Y yo ya tengo resumidas mis 4 cargas. Luego viene la carga, la EY, que es hacia arriba, por lo tanto será positivo. Más EY. Y luego tengo FY. Y FY va hacia abajo, por lo tanto será negativo. Menos FY, que va a ser igual a F, que ya lo conozco, multiplicado por ¿cuánto? Como es en el eje Y, va a ser seno. Busco cuál es el seno acá. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? El seno aquí es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto 6 sobre 7.5. 6 sobre 7.5. Esto es igual a 0. Oh, que para eso dibujamos esta parte de aquí. ¿Sí? Para coger seno y coseno, pero de otra manera. Entonces, ahora sí, esto va a ser igual. Menos 4 por 20, menos 80 kilonewtons. Más EY y menos 150 que multiplica 6 dividido por 7.5 igual a 0. ¿Cuánto me da eso, por favor? 150 por 6 dividido por 7.5. 120. 120. Igual a Sí. 0. Entonces 80 menos 100, menos 80 menos 120 menos 200. Al pasarlo hacia el otro lado me pasa con positivo igual 200 kilonewtons. Y para mí 200 kilonewtons. Ingeniero, una pregunta. Usted dijo que FY no se lo colocaba porque era igual que F. Perdón, FY aquí está. en la ecuación de fuerza sumatoria de fuerzas en Y no puso FY, solamente puso F. Ya. Miren lo que voy a hacer yo aquí. Para explicación. Vamos con rojito porque esto necesita. Para hallar F yo, ¿sí? Para hallar F, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo para hallar F? Acuérdense que tenemos aquí seno y coseno, ¿sí? Por lo tanto, Fx va a ser igual a F por coseno del ángulo, ¿sí? De alfa. Y Fy va a ser igual a F por el seno de alfa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ya tengo acá. Mi coseno, ¿cuál es? 4.5 sobre 7.5. Por lo tanto, será igual a F por 4.5 sobre 7.5. Y el seno, ¿a qué será igual?
a 6 sobre 7.5. F por 6 sobre 7.5. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre con F? ¿Yo lo conozco o no conozco a F? Sí. Sí, 150, eso es lo que he hecho, miren. 150 por 6 sobre 7.5. Sí. Es decir, no hallo el ángulo. Si quiero hallar el ángulo, lo puedo hacer porque tengo este triángulo de aquí. Pero si no, no lo hallo y puedo trabajar de esa manera. Eso es lo que ha hecho el libro, ¿no? Bien, entonces tengo ahí que ya. Tengo EX y EY. ¿EY me ha salido positivo? Sí, por lo tanto, ¿qué ocurre? EY positivo está bien. ¿Sí? Esa es la razón por la cual tienen EY hacia arriba. No lo cambio para nada. ¿Qué me falta hallar ahora? Momento. Momento en E. Entonces voy a hallar el momento en E. Entonces pongo aquí sumatoria de momentos en E. Sumatoria de momento en E igual 0 punto y coma. Todas las fuerzas que yo tenga ahí, tengo que multiplicarlo por cada una de sus instancias y el signo de acuerdo a qué? De acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, vamos a tener, pregunta, si yo voy a aplicar momento en E, ¿qué ocurre con EX y EY? ¿Lo tengo que tomar en cuenta? No, porque está ahí. Ya, FX, ¿lo tengo que tomar en cuenta? Tampoco, No. porque pasa por E, ¿sí ven? Si ustedes ponen la línea de acción, pasa por E. El resto sí lo tengo que tomar en cuenta, es decir, tengo que tomar en cuenta las 4 cargas, tengo que tomar en cuenta FY. ¿Sí? Las 4 cargas y FY. Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Primero, las 4 cargas. Las 4 cargas son ¿hacia dónde? En contra de las manecillas del reloj, por lo tanto serán positivas. La primera carga, 20 kilonewton, ¿sí? Que multiplica la distancia, ¿cuánto es? Desde E hasta la primera carga, 1.8. Entonces le pongo 1.8. Más la segunda carga, que es ¿cuánto? Que es 20 kilonewton. ¿Por cuánto ahora? 3.6. Por Por 3.6. 3.6. Es decir, le voy aumentando, ¿sí? Porque es aquí, 3.6. Vamos con la tercera carga. Más 20 kilonewton. ¿Por cuánto? 5.4. 5.4. 5.4. Más cuarta carga. ¿Por cuánto? 7,2. 7,2. 7.2. Bien, ahí hemos resuelto las 4 cargas. ¿Qué me falta ahora? FY. ¿Sí? FY. Pero yo ya sé el valor de FY o no sé el valor de FY. Sí. Sí, FY. ¿Cuánto es el valor de FY? 120 kilonewtons. ¿Seguro? 120 kilonewton. Sí. ¿Dónde tengo FY? Me perdí. Ahí donde está menos 80 kilonewtons más EY menos 120 kilonewtons, ese era el valor de FY. Aquí tenemos. Entonces, sí. ¿Dijo FY o EY, ingeniero? FY. EY no lo puedo coger porque estoy Sí. cogiendo momento en E. Por eso FY es 120 kilonewtons. 120 kilonewton, ¿sí? Sí. Entonces tengo 120 kilonewton. ¿Positivo o negativo? Negativo sale. Negativo. Menos 120 kilonewton. ¿Algo más tenemos ahí? Nada más, por lo tanto, eso es igual a 0. Y la distancia. Perdón, La distancia. ¿cuánto es la distancia? 4.5. Correcto. 4.5. Esto es igual a 0. Ya no hay más. Realizo allá. Perdón, me falta algo ahí. ¿Qué me falta? Me estoy olvidando. Lo esencial. El El momento. momento. ¿Sí? Entonces, miren que el momento va en contra de la manecilla del reloj. Por lo tanto, eso es igual a más m sub e igual a 0. El momento necesariamente lo tengo que coger, porque eso es lo que yo voy a hallar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, realizo todas las operaciones. Por favor,
despejo la fórmula y el momento en E me va a salir ¿cuánto? Por favor. Me tiene que salir 180 aproximadamente. 180 kilonewton metros. No es negativo, ingeniero. Menos 180. ¿Perdón? Vamos viendo. ¿Cuánto nos sale? Sí, el momento en E da 180, exacto. ¿Positivo o negativo? Es positivo. Negativo. ¿Por qué negativo? Eh, Da negativo, pero ya al pasar al otro Claro, acá, lado. aquí da negativo. Entre esta suma y resta da negativo, pero al despejarlo pasa hacia el otro lado con positivos. Ahí ese sí está bien. Por ingeniero. favor, vayan comprobando, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos pedían? Determine la reacción en el extremo fijo E. Y sabemos que las reacciones en el extremo fijo E va a ser EX, EY y ME. Entonces yo ya tengo EX, EY y ME. Y automáticamente he resuelto mi problema. Señores, aquí en esta parte de aquí, en esta parte de ejercicios, ¿interviene qué? Interviene descomposición de fuerzas. ¿Sí? Ustedes saben la descomposición de fuerzas y ustedes lo pueden hacer. No hay ningún problema. ¿Qué más interviene? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué más interviene? Las reacciones, o sea, el cuadrito que ustedes tienen ahí, ya tienen que haberle sacado, sáquenle copia a ese cuadrito, por favor, sáquenle y con ese van trabajando. ¿Y qué más interviene aquí? Interviene momento. Si ustedes saben sacar esas 4 características, no van a tener problema en resolver ningún ejercicio de los que están aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente es aplicación de ¿qué? De fuerzas de equilibrio, ¿sí ven? Aplicación de fuerzas de equilibrio, de ecuaciones de equilibrio, perdón. ¿Sí? No hay más. ¿Tienen alguna pregunta? Jordi. Sí, bueno, oye, ingeniero, una consulta. Dígame. A mí me sale EY menos 200. ¿Y a usted por qué le sale positivo? Disculpe. Menos 200, Aquí menos 80 K-newton más EY menos 120 K-newton igual a Por 0. eso, menos 80 y menos 120, menos Más, 200, ¿sí o no? Y si lo pasamos al otro lado despejando, sí, ok. listo. Acuérdense que aquí se despeja, ¿no? Bueno, ese paso no lo hice, pero bueno, supuse que ustedes lo habían hecho. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, y el momento Está en E disculpada. se pone también cuando se quiere calcular la sumatoria de momentos en E. Sí. ¿Qué pasó ahí? Que me confundí, o sea, se supone que se quiere conseguir eso y también se lo ponen. O sea, Claro. A ver, cuando nosotros, bueno, es el primer ejercicio que nos dan en este momento. Aquí nos dicen X y Y. Por lo tanto, se anulan las reacciones, o sea, las fuerzas horizontales y verticales se anulan. Pero el momento va a existir, va a quedar el momento ahí. Por lo tanto, tenemos que sumar ese momento. ¿Sí? Esa es la razón por la cual lo tenemos que poner. Cuando hay momento, cuando hay empotramiento, acuérdense que aquí hay un empotramiento. Y en la tablita ustedes ya conocen que el empotramiento tiene 3 reacciones prácticamente. Reacción en X, reacción en Y y el momento. Sí, entonces necesariamente tenemos que considerar el momento ahí. Y ahora, ¿cómo lo consideramos si positivo o negativo? Dependiendo de cómo nosotros cojamos la flecha. En este caso he cogido yo la flecha en contra de la manecilla del reloj, por lo tanto lo tengo que poner positivo. Si considero a favor de la manecilla del reloj, lo tendría que poner negativo. Todo depende de la ley de signos nada más. ya, pues gracias. Tigrero, ¿algo me desea decir? No.
No, Bueno, no, se me cayó el micrófono, disculpe, ingeniero. no, tranquilo nomás, tranquilo. Bien, ¿no tienen preguntas? Ahora sí pueden hacer ejercicios. Así que va el primer deber, la primera tarea. Por favor, presenten bien las tareas. Acuérdense que Buenos días, ingeniero. hola, ¿cómo le va? Buenos días. Buenas Soy tardes o Almeida buenas noches, pero bueno, que sean buenos. Arellano, ingeniero. Pueden resolver esta clase de ejercicios desde el 4.1, ¿sí? Ojo, desde el 4.1 hasta el 4.20. Perdón. Bueno, estos están un poquito más avanzados, esos no. 4.1. Ya, hasta el 4.20 pueden escoger. Del 4.1 al 4.20. Cualquiera de ellos pueden escoger. Escojan 5, por favor, los realizan y los presentan. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué pasa, Elvis, que está llorando?